Ya, continuamos. Bueno, la segunda parte vamos a tratar de... Vamos a hacerla más continua y cosa de terminar antes, ¿ya? Ay, me equivoqué. Acá. Ahí estábamos, ¿no? Claro, ahí, bueno, claro, es lo que decía estábamos hablando de la hipótesis, ¿cierto? De Eratóstenes para saber si la Tierra era o no redonda. Um, ¿Sí? Entonces, claro, él sostenía que, ahí, sí, sostenía que si la Tierra era redonda, entonces los rayos que llegaban perpendicularmente a Asuán, a Cirene, esa, esa- ese lugar al sur de Alejandría, entonces si llegaban en 90 grados, lo más probable es que donde él estaba los rayos no tenían que llegar a 90 grados, sino que en otro ángulo distinto y eso significaba que la Tierra no era recta, sino que era redonda y bueno, hacía todo su... eh, eh, bueno, en este caso Eratóstenes decía, bueno, además si las caravanas van en línea recta, casi, ¿no es cierto? Desde Alejandría a Cirene, bajando hacia el sur, eh, estaban más o menos en el mismo meridiano. Entonces, buena conclusión, porque eso era necesario. Entonces él tenía, ya más o menos sabía que eh, podía usar incluso como una especie de regla de tres, ¿cierto? Para calcular la circunferencia de la Tierra. Le faltaba solo el dato de la distancia entre Alejandría y Cirene, o Asuán, ¿cierto? Porque ya sabía que tenía que haber un ángulo que estaba relacionado con el ángulo de inclinación de la Tierra. Sabía que estaba en el mismo meridiano, porque más o menos es casi en línea recta. Ustedes se fijan ahí, bajando entre Alejandría y Cirene. Entonces, solo le faltaba un poco saber la distancia entre estos dos puntos. Así que lo que le pidió a los jefes de las caravanas en esa época que a la siguiente, digamos, eh, la siguiente caravana que venía, o a varias le pidió en realidad, que contaran la distancia, que midieran la distancia entre estos dos puntos. ¿Mm? Y bueno, los tipos estos, bueno, mandaban a los esclavos, ¿no es cierto?, a contar cuerdas, otros contaban vueltas de carreta, de las ruedas de carreta ya existían, otros contaban pasos, ¿no? Entonces sí, el tipo Eratóstenes se hizo un promedio de las medidas. Entonces, eh, fíjense aquí está la tabla de los resultados, ¿ah? Ángulo de los rayos del Sol. Eratóstenes dijo que llegaban en 7,2 grados. Actualmente se sabe que en esa latitud llegan en 7,1 grados casi. O sea, tuvo un error casi mínimo. La latitud de Asuán él la calculó en 23,5 y es de 24. La diferencia de longitud entre Asuán y Alejandría, bueno, la calculó en cero, dijo que estaban casi en línea recta, y en realidad están en 2,2. Una diferencia ahí, pero digamos, bastante pequeña. Y la circunferencia de la Tierra él la calculó en 39.375 kilómetros y es realmente de 39.942 kilómetros. Entonces, el tipo en la época con tan pocos medios logró algo que hasta el día de hoy, eh, digamos, es un dato casi exacto, ¿ah? Que pudiésemos utilizar en cualquier problema, qué sé yo. Entonces, eh, muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, aquí viene otro personaje, que este personaje ya es, yo pienso que muy conocido, seguramente por ustedes,
Galileo, o Galileo Galilei, ¿cierto? Hijo de Vincenzo Galileo, que era el papá de Galileo era un laudista, ¿ah? Tocaba laúd, que era una especie de como violonchelo, como guitarra grande, ¿no es cierto? Tenía, bueno, tiene más de 6 cuerdas, obviamente. eh, un instrumento de la época, digamos. Bueno, se toca todavía también, ¿no? Muy docto. En realidad, el papá de Galileo era un teórico de la música, ¿eh? Él era muy solicitado de distintas cortes, lo querían llevar siempre. Entonces, Galileo, bueno, el tipo tenía dinero, entonces y Galileo nace en este ambiente, digamos. También sabía tocar laúd Galileo. Bueno, Galileo, ¿quién era? Era un tipo, aquí, esta es una foto donde está joven, ¿ah? Ahí tiene como 40 años más o menos. Digamos, esto no es que le hayan sacado una foto, es una representación de él a los 40 más o menos. ¿Ah? Siempre se le muestra a Galileo como un viejito de barba ya, ¿no es cierto? Como que, eh, pero él, más o menos desde los 20 años en adelante, un poco antes, mucho antes, tal vez, el tipo era, era muy divertido, era muy, le gustaba un poco la farra, ¿ya? Las fiestas, bueno, en su juventud, digamos, vivió bastante bien su juventud, ¿sí? Eh, y a su vez era inteligente, entonces él, bueno, en su época estudió, digamos, en las universidades eh, y a los 21 años dio su primera conferencia, ¿ya? Bueno, el tipo quería dar una conferencia, en este caso Galileo, para poder postular una plaza de profesor catedrático, ¿no es cierto?, en la Universidad eh, de Pisa, me parece que era. No me acuerdo. Eh, bueno, era de Florencia, pero la cosa es que eh, el tipo dio una primera conferencia, bueno, su primera conferencia se tituló Forma, localización y dimensiones del infierno de Dante. ¿Ah? El infierno de Dante era es una obra muy famosa, ¿cierto? Eh, que Dante pintó, digamos, y bueno, y Galileo se dedicó su conferencia bueno, Dante pintó el infierno, qué sé yo, y acá Galileo lo que hizo fue hablar de la localización, las dimensiones del infierno y la forma del infierno de Dante. Entonces, fue una conferencia bien extraña, no le dieron el trabajo, ¿ya? Y además desde ahí empezó a ser vigilado por la iglesia, ¿ya? Ustedes saben que después Galileo tuvo problemas bastante graves con la iglesia. ¿Ya? Entonces, pero el tipo, bueno, no le importó y obtuvo un trabajo en la Universidad de Pisa, ¿eh? Y en Padua. Así que, como profesor de matemáticas. Así que, bueno, el tipo igual logró lo que quería. Eh, Él lo que quería era ganar dinero, ¿ya? Y bueno, con el sueldo digamos, de catedrático, profesor, digamos, igual que ahora, no le daba para mucho. Así que comenzó a buscar otras maneras, ¿ya? Así que él empezó a usar el telescopio, ¿ya? No lo inventó él, ¿no? Esto viene de Holanda, el telescopio, pero sí él le dio usos y empezó digamos, a trabajar con el telescopio. Y bueno, cosas que se le ocurrían, qué sé yo, hacía muchos experimentos también y era contratado por las cortes, sobre todo de los Medici. Eh, Bueno, en esa época se mantenía, digamos, otra vez las máximas aristotélicas que decían que los cielos son inmutables y fijos y las esferas eran perfectas, las estrellas, los planetas y nadie, digamos, se atrevía a hablar, digamos, de cosas distintas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que Galileo, usando el telescopio en 1604, él vio la supernova de 1604. ¿Ah? Entonces, eso ya rompía con este, con toda lógica, digamos, respecto de lo que se sabía, se conocía, o se quería aceptar, o era aceptado por la iglesia en la época, ¿no? Y entonces, pero bueno, no habló mucho del fenómeno
obviamente por temor a que le podía pasar algo. Así que perdón. Eh, a ver, bueno, ¿qué hizo Galileo? Bueno, Galileo tiene varias historias, pero dentro de... eh, construyó unos telescopios, digamos, los mejoró, ¿cierto? Y además que lo que tenía Galileo era que sabía lo que miraba. ¿Ah? Así que vio las fases de Venus. eh, sí, se preguntaba si la Tierra era realmente el centro del universo eh, o tendría el sistema solar. Bueno, si él se preguntó, si estoy viendo las fases de Venus, entonces a su vez se preguntaba si la Tierra era el centro del universo o del sistema solar, entonces Venus no tendría fases. Entonces, eh, era una confirmación, él ya no estaba haciendo ni siquiera hipótesis. Así que, bueno, él iba, lo explicaba, pero la iglesia lo negaba, ¿cierto? Y dentro de muchas cosas que hizo, él tenía un amigo que era Sagredo, me parece que era el nombre. Eh, con su amigo siempre hacían, digamos, experimentos y andaban buscando cosas para venderle a los Medici. Eh, él inventó una especie de, bueno, encontró una roca de magnetita y otra roca de hierro, entonces él la juntaban y se unían por el magnetismo, ¿cierto? Y entonces esa cuestión la metieron adentro de una caja de fierro, así bien, bien barroca, así bien, bien bonita, bien hecha, digamos, con mucho detalle, y la fueron a vender a las familias ricas y bueno, nadie se las compró, nadie la quiso, la rebajaron, pero no, bueno. Así que este caso Galileo nunca tomó mucho en cuenta el magnetismo, dijo esto no sirve para nada, porque no le sirvió, digamos, para ganar dinero, pero por eso no se dedicó mucho, no hay muchos trabajos de Galileo sobre el magnetismo, pero sí escribió una obra, eh, los diálogos, no sé si lo ubican ustedes, de Galileo. Bueno, la obra se llama Diálogos, ¿cierto? Pero no es que... eh, ahí está, bueno, lo que decíamos. Lo que hace Galileo en la universidad es recuperar Arquímedes. ¿Ah? Borra a Aristóteles de la enseñanza y recupera Arquímedes y todo esto, lógica, digamos, de lo que se conoce como ciencia y va avanzando hacia la física. ¿Ah? La iglesia obviamente no se enemista mucho con... eh, y ahí está lo que decía yo, lo que quieren en la época es ganar dinero, eh, gana dinero con los telescopios, mejora los cañones, trabaja en las cortes. ¿Ah? En el matrimonio donde quiso vender esta cosa del magnetismo y no lo tomaron en cuenta. Así que bueno, eh, ahí está su amigo Sagredo. Sí, apuntaba bien a lo que miraba y el problema era que todo lo que descubría lo discutía con todos. Ese era el problema de Galileo. Entonces se sabía, digamos, lo que estaba haciendo y bueno, la gente, digamos, hablaba mucho, digamos. Ahí está la obra de Galileo, Diálogo. ¿Ah? Eso se trata de tres protagonistas de la obra, ¿cierto? Uno es, eh, uno es a ver, ¿cómo decirlo? Tres personas que pensaban distinto, ¿ya? Eh, había uno que se llamaba Salviati, parece, eh, bueno, tenía el pensamiento más progresista, digamos. El otro era una especie de como mediador, me parece. Y bueno, había uno que era aristotélico, ¿ya? Que defendía la obra de Aristóteles, de la iglesia, que todo tenía que permanecer ahí quieto, qué sé yo. Entonces a ese le llamaron Simplicio, o a él le llamó Simplicio, ¿ya? Es como que no se complicaba y todo está bien, y bueno, en cambio los otros dos protagonistas daban argumentos de que la cosa no era así, pues de que la Tierra no era el centro del universo, qué sé yo. Entonces, aquí, bueno, Galileo con esta obra
ya empezó a tener problemas graves. Ahí está la Inquisición, ¿no es cierto? Roberto Bellarmino fue quien le permitió publicar la obra, pero le dijo, mira, esto ya se puede publicar, pero hay que decir que son solo hipótesis, que nada es real y que sea. Y Barberini eh, era muy amigo muy amigo de Galileo, eran muy amigos. Pero bueno, Barberini llegó a ser papa, Urbano VIII, ¿ah? Pero cuando llegó a ser papa, Barberini se ensoberbeció, o sea, como se puso muy soberbio, y además el problema es que Barberini se identificó con Simplicio de la obra de Galileo. Entonces ya con eso no, ya, bueno, Galileo ahí se condenó, ¿no? Así que bueno, no lo quemaron en la hoguera porque se retractó, porque por ejemplo Belarmino, que aparece ahí en la figura, fue quien el que ejecutó a Giordano Bruno, ¿ah? Así que no era un tipo, no eran, digamos, personajes con los que se podía bromear en la época. Eh, bueno, así que hay muchas cosas, ¿no? Lo que hizo en el fondo Galileo fue eh, tratar de salvarse, digamos, de la hoguera, retractándose de las cosas que dijo, pero Galileo avanzó mucho con la física. ¿Mm? Por ejemplo, Aristóteles decía que los cuerpos caen con una velocidad proporcional a su masa, ¿no? Entonces eso, bueno, Aristóteles hizo todo, o sea, Galileo en su época está ese típico experimento de que lanza unas bolas desde unas esferas, una de madera y otra era de plomo, me parece, las lanza de la Torre de Pisa y bueno, para eso hizo una especie de, como que convocó a todos los compañeros, alumnos, qué sé yo, en la universidad, ¿eh? Era como todo un tema, era como una fiesta casi, ¿eh? Y ahí dijo, yo, Galileo, voy a hacer este experimento y aquí voy a ir, ahora voy a ir para arriba, vean cómo, mírenme cómo voy a lanzar esto. Y claro, lanzó y llegaron con distintas, pero en el fondo lo que él trató ese experimento, eso fue una demostración, no fue un experimento, en realidad. Los experimentos él lo hacía en su casa, ¿ah? Él los hacía, ahí está alguna de las caídas, ¿cierto? Sabemos hoy día que, por ejemplo, un elefante y una hormiga caen los dos al mismo tiempo en el vacío, ¿cierto? Solo la resistencia al aire es la que hace que un cuerpo caiga más lento, más rápido. Ahí está, bueno, Galileo ya de viejo, eh, tuvo que ser recluido en su casa hasta la muerte, no podía ni siquiera salir afuera a comprar nada, eh, no permitieron que su hija, digamos, lo cuidara en sus últimos años. O sea, el tipo, bueno, sufrió los últimos años por su conocimiento, ¿eh? Por la iglesia. Ahí, si ustedes se fijan, hay un plano inclinado abajo a la izquierda. Este Galileo era muy inteligente porque uno siempre dice, bueno, Galileo llegó a la conclusión lanzando dos esferas desde lo alto de la torre de Pisa. Él ya estaba claro ahí cuando hizo ese experimento. No necesitaba, digamos, eso como para llegar a sus conclusiones. Él ya las tenía. En ese plano inclinado que está ahí, lo que hacía Galileo era lanzar unas bolitas, bueno, lo engrasaba muy bien y lanzaba unas bolitas para eliminar el roce, ¿sí? Y cada cierta distancia ponía unas campanitas, ¿ya? Ahora esta distancia no era cualquier distancia, era el cuadrado de la distancia anterior, el cuadrado del anterior, el cuadrado del anterior, y así iba colocando campanitas. Y cada vez que empezaba una nueva distancia que él las iba marcando, colocaba una campana. Y quería saber si todas las bolitas o qué sé yo, lo que lanzaba por ahí, tocaban la campana al mismo tiempo. Y se dio cuenta que sí. Entonces empezó a hacer cálculos, digamos, de la caída de los cuerpos, del movimiento de los cuerpos en planos inclinados y según el ángulo. No, el tipo era genial. Demostró que Aristóteles estaba equivocado y eso fue, digamos, uno de los grandes problemas que tuvo, ¿ya? Él medía con una centésima de segundo de exactitud, imagínense. O sea, uno partido en 100. Y bueno, él utilizaba medidas que él mismo inventó, el tempo, el punto,
El punto era 0,094 centímetros, o sea, una décima de milímetro. Él, eh, bueno, el tipo incluso utilizaba laúd, porque él, como era, tocaba laúd. Entonces, cada vez que él iba tocando y iba viendo más o menos a qué distancia iba avanzando la bolita, qué sé yo. Entonces, se la ingenió de una manera que, bueno, uno no se lo imagina en realidad, ¿no? Claro, para llegar a esas actitudes de tiempo, él usaba relojes de agua, los flexídros que se llamaban en la época. ¿Mm? Pero era un tipo brillante. Acá ya nace la física propiamente tal con este personaje. Este personaje aquí está retratado, bueno, Newton que, bueno, era un niño a ver, muy inteligente. Ese Newton era un tipo muy inteligente, pero era muy odiado en realidad, nadie lo quería, ni siquiera en la casa lo querían mucho. Bueno, de hecho Newton lo dejaron porque era un niño que, como era pequeñito, era un poco raro, pensaban que iba a morir pronto, ¿no? Cuando niño, en su niñez. Bueno, murió a los 80 y tantos, así que le falló esa teoría. Eh, de hecho, hasta de la casa lo echaron, pues la mamá lo mandó a vivir no sé si con los abuelos, no me acuerdo yo, pero eh, porque la mamá, bueno, murió el padre de Newton y ella se volvió a casar y para no tener problemas lo mandó para otro lado, ¿no? Así que bueno, tuvo una niñez muy entretenida. Eh, pero nadie lo aguantaba mucho, ¿eh? Eh, Nació muy enfermo, ese es el problema que tenía Newton. Y bueno, con la mortandad infantil que había en la época, pensaban que él no iba a sobrepasar, digamos, ¿no? Bueno, muchos experimentos que hizo Newton. Bueno, Newton él trabajaba en la casa de moneda, ¿eh? Ese fue como su trabajo, digamos, más importante. Él se hacía pero no era muy querido tampoco ahí. Fue presidente de la Royal Society, la Academia de Ciencia. Tampoco fue ahí era muy respetado, pero no era querido. Eh, bueno, él acusaba de plagio a todos, que le robaban sus experimentos, que él era el único más importante. Eh, entonces, bueno. Pero en la Casa de Moneda él tenía digamos, su trabajo era eh, bueno, como un poco preocuparse de que no hubiera falsificaciones, ¿cierto? Y él tenía el derecho de ahorcamiento de las personas que hacían esto, ¿no? Dentro de los poderes que tenía como director de la Casa de Moneda. Así que el tipo, bueno, los que pillaba ahorcando, los ponía en una plaza pública, qué sé yo, los ahorcaba, después los tiraba de las piernas digamos, cerciorarse de que habían muerto, y ponía a los otros delante como como escarmiento. Entonces, bueno, pero el tipo era genial, ¿no? Este tipo es el que crea la física moderna, como nosotros hoy día la vamos a trabajar. Eh, bueno, de todos los experimentos que hizo, hay muchos, pero uno de los más interesantes es el tema de, de la descomposición de la luz, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Aunque en realidad, bueno, él, perdón, eh, dedicó muchos años de su vida, bueno, a los más o menos a los 50 y tantos, ya se retiró un poco de la física y esas cosas. Tenía dinero el tipo, ¿no? Pero fíjense que de los 50 y tantos a los 84, me parece, cuando falleció, él se dedicó a la alquimia. O sea, él dedicó más tiempo de su vida, es raro, ¿eh? Más tiempo de su vida a la alquimia y a las ciencias ocultas, ¿ya? Que a la física. ¿Mm? Eh, bueno, aportó a la matemática, qué sé yo, muchas cosas. El tipo no creía en la Santísima Trinidad, pero vivía en el Trinity College. O sea, el tipo, bueno, de la época trataba de mantener su equilibrio, pero después él se dedicó básicamente a la alquimia, ¿ya? Entonces, hasta la muerte.
pero es que él es quien define la cultura moderna de Occidente respecto de la ciencia y todo lo que implicaba esto, ¿no? Bueno, él tiene un experimento muy interesante que ese que está ahí. Bueno, está su libro en principio, ¿cierto? Eh, Otra de sus genialidades, ¿cierto? Eh, Ahí está, digamos, el experimento de donde pasa un rayo de luz en una cámara oscura y pone un prisma y se descompone la luz. Bueno, ese experimento no es tan así, ¿eh? En realidad, ni siquiera, o sea, tiene que haber muchas condiciones, tiene que estar todo oscuro. Él, en realidad, de hecho, ni siquiera usó un prisma, usó dos prismas, porque con uno no se logra hacer, digamos, lo que uno quiere. Él usó dos prismas y tampoco fue para descomponer toda la luz, sino que él se dio cuenta que eh, él, o sea, ya se sabía que con el prisma, de hecho los prismas se regalaban a las personas de las clases más altas, como un juego, ¿eh? Como un souvenir. Y entonces ya se sabía que al colocar el prisma en la luz como que se veía el arco iris. Entonces, pero él quería saber si eso era un efecto, era propio de la luz, que la luz estaba compuesta de todos esos colores, la luz blanca, o que era efecto del prisma, ¿no? Entonces, para eso usó dos prismas y bueno, a uno hizo pasar la luz de día, digamos, por uno, y de esa luz de día elige un solo color, bueno, no sé cómo lo habrá puesto para que, ¿eh? Y ese solo color pasó por el otro prisma, por ejemplo, el azul, el violeta, y pasó ese por el segundo prisma y seguía violeta. Entonces, eso quiere decir que eh, era real, pues la descomposición era de la luz. ¿Ya? La luz estaba compuesta de todos los colores y qué sé yo. Entonces esto explica la refracción, con eso construyó telescopios, o sea, el tipo de ahí ya, digamos que aportó mucho, digamos, a la física. Ese es uno de sus grandes experimentos, por nombrar uno, ¿no? Por un tema de tiempo nomás. Si he visto más lejos que otros es porque estaba sobre hombros de gigantes. Eso, bueno, lo dijo, pero no lo dijo en ese tono, ¿eh? De cómo se ve como un tono bastante formal, de científico. En realidad lo hizo para poco mofarse de otro, de otro de la época. No me acuerdo qué, pero en el fondo era para decir que él no trabajaba con, no me acuerdo quién era, que era un poquito cojo, un poquito, no, bueno, no, el tipo era un poco cruel, este Newton, ¿no? Así que no. Acá tenemos, ya vamos avanzando, acá tenemos a Cavendish, Henry Cavendish. Eh, este tipo era, bueno, estas son las pocas fotos que hay de Cavendish. Representaciones se dice que era así, pero en realidad no se sabe muy bien, porque en esa foto en blanco y negro que hay arriba, Cavendish está vestido con ropa que era de 100 años atrás de la época en que vivió Cavendish, así que no, tampoco, digamos, era, no se sabe realmente si era así o no. ¿Mm? Pero, bueno, Cavendish, al igual que Newton, al igual que Galileo, al igual que los anteriores, todos tienen denominado como tenía mucho dinero. De hecho, se dice que Cavendish era el más rico y el más sabio de la historia del mundo. O sea, Cavendish tenía más dinero que, por ejemplo, que hoy en día, no sé, pues uno dice, ¿quién tiene dinero? El dueño de Facebook, el dueño de, no sé, pues de Microsoft, todos esos tipos que tienen miles de millones de dólares. Este tipo, Cavendish, tenía más. ¿Ah? Su riqueza venía de la antigüedad, de los normandos, de los vikingos de esa época. O sea, el tipo tenía mucho dinero, ¿no? De reyes. Así que, pero, bueno, como tenía tanto dinero, entonces se dedicaba a hacer ciertas cosas de la física y qué sé yo. Aquí está su artilugio. ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo Cavendish? Bueno, él lo que hizo fue medir la constante gravitacional. ¿Ah? O sea, Cavendish calculó G, pero la G bueno, ahí se me fue, pero no fue la fórmula, pero la G de la fórmula de la fuerza gravitacional. F igual a M1 por M2 partido por R el radio al cuadrado multiplicado por G. Y esa G, esa constante gravitacional,
Newton tenía una noción, pero no fue capaz de, digamos, llegar al valor. Cavendish la hizo. Lo calculó en el sótano de su casa, hizo este artilugio raro con esa esfera. Y en el fondo lo que él hizo fue como un poco, este, a ver, este experimento que hizo con dos masas, M1 y M2, de 1 kilo, en el espacio del fondo él lo que hizo un poco fue como pesar una bacteria, eso fue lo que hizo en esa época. Es como hoy día que pesáramos una bacteria, un 0,0000, eh, con valores micrométricos. ¿Se fijan? Eso es lo que hizo Cavendish. O sea, esa es la gracia del experimento que hizo. O sea, y de hecho lo consiguió con 2 cifras decimales exactas, a lo que hoy día se sabe de G, entonces de la constante. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, en el fondo pesó la bacteria. Es como que hubiese pesado un 0,000000007. Eso fue lo que masó. Entonces, bueno, Cavendish, otro genio, digamos, que se dedicó a esta tarea, ¿cierto? Bueno, Cavendish era un misógino, no le gustaban las mujeres, odiaba a las mujeres en su mansión. Bueno, tenía que tener mujeres por la época, si las mujeres eran quienes hacían algunas tareas, la mayoría de las tareas, pero él tenía una orden dada de que no tenía que ver ninguna mujer. O sea, cuando él llegaba, ninguna mujer, él no podía ver a ninguna. Si alguna mujer le quería hablar, tenía que escribirle por nota. Si él veía a alguna mujer, esa mujer era despedida inmediatamente, no se podía dejar ver ninguna. Bueno, así es la locura de los físicos, ¿no es cierto? Acá tenemos a Thomas Young. Thomas Young, otro personaje muy inteligente. Thomas Young era un pediatra, era un médico. También era un rico de familia, ¿cierto? Pero hablaba muy mal, tenía un problema al oído, parece, no sé. Hablaba muy extraño, gritaba, como que gemía cuando hablaba, entonces no tenía asustaba a los niños y no tenía muchos clientes, digamos, el médico, el pediatra. Así que bueno, como tenía tiempo libre, eh, daba charlas. El tipo trabajó en varias cosas. Se dedicó a descifrar la piedra Rosetta, fue uno de los primeros. El tipo era inteligente. Y daba charlas también. Pero este Thomas Young pensó que, o sea, dentro de todo lo que estudió, también se dedicaba a la física y pensó que dos ondas, cuando se interferían, solo podían hacer tres cosas. O sea, se reforzaban las ondas, se anulaban o pasaba algo intermedio. Entonces, se sabía que la interferencia era inherente a las ondas en esa época, de Huygens, ¿cierto? Entonces, lo que hizo Young es decir, bueno, si había interferencia en la luz, entonces la luz tenía que ser una onda, porque Newton ya había dicho antes ya que la luz era una partícula, eran corpúsculos. Entonces él dijo, bueno, pero si hay interferencia en la luz, entonces tiene que ser una onda. Y se propuso, digamos, buscar un patrón de interferencia en la luz. Entonces ahí está el experimento. No es tan simple como aparece ahí, pero la verdad es que él hizo pasar una luz bien, bien potente. No sé si la hacía de algún arco eléctrico, o no, aceite caliente, no sé cómo lo hacía, pero una fuente de luz muy, muy potente la hacía pasar la hacía reflejarse, ponía un cartón delante del paso de la luz. Ya, no sé si, a ver, no. Y la luz, al chocar con un cartón, este cartoncito que ponía delante de la dirección de la luz, era suficientemente delgado como para que cierta parte de la luz pasara por arriba y por abajo del cartón, pero por el centro no podía, porque la luz no podía traspasar, digamos, este material. Así que cierta parte de la luz pasaba por encima del cartón y otra pasaba por debajito, como aparece ahí. Y al pasar por arriba y por abajo, la luz tenía que retomar su flujo de onda, según él, era una onda,
y al llegar a la lámina que estaba al final, los dos flujos de ondas, que por arriba y por abajo del cartón, chocaban y se interferían. Entonces tenía que formarse un patrón de interferencia. Y detrás de esta F que está aquí, esto de aquí se llama patrón de interferencia, o esto que está acá en azul, la lámina, en la pantalla screen, ¿cierto? Es un patrón de interferencia, mucho más, eh, eh, mucho más enérgico en el centro y más tenue a medida que se va desplazando hacia los lados, hacia los costados. Más marcado en el centro, ¿cierto? Es un patrón de interferencia. Entonces, se dio cuenta, bueno, si esto pasaba era porque la luz era una onda y no era un corpúsculo. ¿Ah? Bueno, de hecho, este experimento no fue tomado en cuenta mucho, hasta muchos años después, me parece que 10 años después. ¿Ah? Porque cuando él presentó, la verdad que como hablaba medio raro, nadie lo escuchaba, entonces se quedan dormidos en la clase. O sea. Bueno, después viene León de Foucault. Este es el péndulo de Foucault, no sé si lo han escuchado, pero este era un tipo que investigaba, se le pagaba por investigar. Fue uno de los primeros, yo creo que fue el primero al que se le pagó por investigar en una universidad. Era un tipo un poco frustrado, atormentado, digamos, no tenía mucha suerte en la vida, ni con las mujeres, ni nada, así que el tipo era, bueno, pero dedicaba su tiempo a la ciencia. Bueno, el tipo hizo varias cosas, trató de medir la velocidad de la luz, hizo los giroscopios, él creó los giroscopios hasta que se usan hasta hoy día en los barcos, en los aviones. Iluminó la ópera de París, construyó telescopios, el más grande del mundo en la época. Pero hizo un experimento bien, bien, bien intuitivo. Él tenía en la casa una especie de torno, algo que giraba, una máquina, eh, y a la maquinita le ponía una varilla metálica digamos, en una de las salidas del torno en un extremo, y esa varillita él la movía, digamos. Es como cuando uno colocaba una regla una regla larga en una mesa, eh, y uno le aplicaba fuerza y la regla se movía, ¿cierto? Vibraba. Bueno, hizo más o menos lo mismo. Entonces colocó una varilla, le aplicó una fuerza, la varilla empezó a moverse, arriba abajo, vibraba, y después hizo girar el torno. Y con eso se dio cuenta que la varilla seguía vibrando, o sea que eran fuerzas independientes, que el movimiento el movimiento del torno no incidía en el movimiento, en la vibración de la varilla. ¿Mm? Y con eso se propuso entonces este, em, con un péndulo, ¿cierto? Saber, bueno, un poco lograr saber, comprobar que la Tierra giraba, ¿no? Entonces él, de un péndulo, bueno, hizo todo un artilugio ahí para no tocar, hacer que el péndulo oscilara, sin que lo afectara ninguna fuerza, nada. Bueno, él logró demostrar, digamos, porque cualquier fuerza que él, digamos, le alterara sus experimentos haría que el péndulo entrara incluso con las manos, incluso con el sudor de las manos, él ni siquiera tocaba el péndulo cuando lo tiraba a girar, lo lanzaba, ¿cierto? Pero bueno, es porque si no entra en régimen caótico los péndulos y no sirven los experimentos. Pero bien famoso el péndulo de Foucault. Y él logró demostrar que la Tierra gira e incluso eh, logró calcular más o menos el giro en un día, ¿cierto? Y después lo extrapoló y qué sé yo. Muy, muy, muy. Ahí está, digamos, lo que hizo él. Era difícil hacerlo, digamos, pero bueno, la ciencia está llena de personajes como este. Ahí tenemos a Robert Millikan. Millikan era un personaje, era un profesor de Estados Unidos, en 1800 y algo, ¿cierto? Hasta 1900. El tipo daba clase, pero no era investigador, no era
Entonces, bueno, le decían, ¿cómo te vas a mantener en la universidad si no haces publicaciones, no investigas? El tipo no le gustaba, le gustaba la cátedra, ¿no? Y bueno, en su primera investigación le dieron el premio Nobel al tiro, imagínense. O sea, el tipo eh, este, era muy inteligente, lo que pasa es que no se había dedicado, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Millikan? Midió la carga eléctrica mínima, o sea, midió la carga de un electrón. Eso es lo que hizo. O sea, el tipo era pero, inteligentísimo. Ahí está lo que, digamos, usó una... Bueno, eso es como un contenedor sellado al vacío, ¿ya? Puso dos placas, ahí se ven unas plaquitas negras, una arriba y una abajo, dos placas, ya se conocía, sabía de la electricidad era ionizante, de la radiación, ¿cierto? Que él generó, bueno, ahí tenía una entrada para la radiación, tenía dos placas donde podía cambiar eléctrica, donde podía cambiar el voltaje, ¿cierto? En la potencia, en el fondo, el potencial. Lo cambiaba por aquí con una especie de espira que tenía un regulador. Y por acá arriba tenía un inyector de gotitas de aceite, qué sé yo, lo que usaba él. Agua, no sé, inyectaba gotitas. Y tenía, fíjense ahí, tenía una especie de microscopio para mirar qué pasaba adentro. ¿Mm? Ahí tenía el difusor se llama, ¿no? ¿Sí? Y ahí entraban las gotitas, que sea. Entonces, él lo que hizo, fíjense que al ir cambiando el potencial, con esta cosa larga aquí que está, este tubito largo, cambiaba el potencial eléctrico de las placas. Entonces, cuando soltaba la gotita, él miraba. Y bueno, miró muchas veces. Las gotitas caían, pero también algunas gotitas quedaban suspendidas, no caían hasta abajo, quedan suspendidas y calculó, digamos, la diferencia potencial y ahí llegó la carga eléctrica para que eso se produjera ese equilibrio, ¿ya? Así que midió la carga necesaria para que eso ocurriera, para que una masa, en este caso una gotita, él sabía, digamos, la masa de las gotitas de aceite, la densidad y todo, el volumen, y eh, con eso tenía para calcular la carga eléctrica. Entonces, otro tipo genial. Acá tenemos a Rutherford. Rutherford, bueno, los padres de la física nuclear, ¿sí? Lord Rutherford, bueno, este tipo era de Australia, me parece, de las colonias del Reino Británico. Y el tipo se ganó una beca para estudiar física, bueno, seguramente, y Cambridge, ahí está. Eh, no era de Australia, era de Nueva Zelanda. Bueno, el tema es que este tipo trabajó con los rayos X. ¿Ya? Y llegó, bueno, al tema del el modelo atómico. Fíjense que esta mano donde se ve aquí como esquelética, bueno, aquí hay una mano, se le saca una radiografía. La radiografía era muy popular en la época porque, bueno, era como algo novedoso. Fíjense que ahí la mano tiene un anillo y sostiene una moneda. Ahí está. Y aquí también, ¿ya? El tema es que aquí donde se ve los huesos, esto es con rayos X, una radiografía en el fondo. Y acá esto es con radiación distinta. Pero no pasaba lo mismo. Entonces él, claro, esta mano que está completa acá con la moneda, el anillo, no se tomó mucho en cuenta en lo que se hizo ahí porque todos querían ver los huesos y qué sé yo, pues era como la novedad. Entonces esto de aquí quedó como relegado a un segundo plano. Pero ¿qué hizo Rutherford? Tomó esto y lo investigó. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasaba eso? Pues si era radiación también y qué sé yo. ¿Ya? Así que se dedicó a investigar y Rutherford eh, inventó el detector bueno, inventó muchas cosas, pero eh, con esto, con la investigación que hizo, llegó al modelo atómico y bueno, ganó un premio Nobel, si no me equivoco. ¿Ah? Eh, bueno, inventó el detector de humo, varias cosas que hoy día usamos hoy día, ¿no? Pero es lo que básicamente era su modelo atómico, eso era lo que él tenía en su mente y fue por lo que fue premiado. ¿Ya? El contador Geiger y muchas otras cosas más.
bueno, y con sus experimentos, la verdad que se pudo avanzar en la física nuclear y a las armas nucleares y muchas cosas más que provienen de esas investigaciones, la fisión y la fusión. ¿Mm? Así que bueno, aquí ya estamos terminando. Tenemos a Einstein en 1910 con su teoría de la relatividad y todo lo que eso, digamos, trajo como consecuencia. ¿Ah? Eh, Tenemos acá a Bohr, ahí está, aquí está Bohr, de Broglie, Heisenberg, y personajes que, digamos, aportaron a la física propiamente tal. ¿Mm? Esto se llama física moderna, ya, ¿cierto? Eh, el principio de indeterminación está, por ejemplo, aquí el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿cierto? Estos personajes trabajaron todos más o menos lo mismo. Aquí es lo que se plantea desde Einstein hacia adelante, sobre todo estos científicos, físicos, digamos ya físicos de carrera, propiamente tales, ¿ya? Eh, se, se, esti- se- se establece entonces que el gato, por ejemplo, el gato de Schrödinger, que es un experimento donde hay un gato que no se sabe si está vivo o muerto, porque adentro el gato se pone en una caja cerrada donde hay una especie de aparato que tiene un gas que es radioactivo, me parece. Entonces, bueno, si eso se rompe, o sea, el gato va a estar vivo y va a estar muerto después de un tiempo, ¿ya? Vivo y muerto al mismo tiempo si es que nosotros no miramos dentro de la caja. Entonces, el hecho de observar o de medir hace colapsar eh, algo que se llama la función de onda a un solo estado, de los dos estados. Por ejemplo, vivo o muerto, tenía el solo hecho de observar, a ver cómo está el gato, usted va a saber si está vivo o está muerto, pero antes de eso no sabía si estaba vivo o muerto, por lo tanto tenía dos opciones. ¿Ah? Eh, entonces, eso hace colapsar, digamos, bueno, la función de onda, y ese experimento fue el que en el fondo nos lleva a esto que se llama la doble rendija. ¿Mm? Yo creo que ustedes lo han escuchado. No sé por eh, bueno, no se quiere. Ahí está el gato de Schrödinger, dice un gato junto a un matraz con veneno y un dispositivo con una partícula radiactiva dentro de una caja sellada. Si el dispositivo detecta radiación, rompe el frasco, liberando el veneno que mata al gato. Según la interpretación de Copenhague, donde se trabajó con Schrödinger, después de un tiempo el gato está al mismo tiempo vivo y muerto siempre que no se observe. Hay una superposición de estados, o sea, el principio de indeterminación de Heisenberg, el gato está vivo, está muerto, y el hecho de observarlo es lo que hace colapsar la función de onda en las posibilidades o probabilidades que uno tiene. Tú debes medir en la naturaleza para tener derecho a decir cómo funciona. Eso es, digamos, una máxima. Eh, Vamos a... Bueno, aquí hay un videíto, no sé si... Bueno, no sé por qué. ¿Qué hora es? La una. Ya, entonces lo voy a dejar para que lo vean ustedes, pero es el experimento de la doble rendija, que es muy importante porque, bueno, ese es un video de muchos que tiene que haber por ahí en YouTube, así que eh, me parece que es animado, así que la animación no es muy bonita, pero sí, yo creo que está hecho como para niños, ¿no? Para adolescentes, no sé. Pero sí explica bastante simple, ¿no? Y por el tiempo yo creo que no vamos a alcanzar a verlo. Bueno, es bien cortito. En resumen, las dos manifestaciones de energía, es decir, de los componentes del universo, radiación y materia, tienen carácter corpuscular y ondulatorio simultáneamente. O sea, eso es súper importante. Esta dualidad onda-corpúsculo no se puede poner de manifiesto en un mismo experimento. Es decir, o preparamos un aparato para poner en evidencia una naturaleza a la otra, ambos caracteres o características son complementarias. Las leyes de la física no nos permiten predecir el resultado de una medida de la naturaleza, sino la probabilidad de que ocurra. ¿Ya? O sea, hoy día entendemos que las cosas no son tan exactas como pensábamos o como se pensaba hace algunos siglos, sino que hay probabilidades de ocurrencia de las cosas.
No podemos saber cómo es el mundo a menos que lo observemos, y el proceso de observación lo altera al mismo tiempo. O sea, el solo hecho de observar altera aquello que nosotros estamos trabajando, midiendo, calculando. ¿Ya? Bueno, son algunas conclusiones que podemos sacar. Esas conclusiones básicamente provienen de este experimento, así que vean el video. Ya yo no los quiero aburrir más. Eh, Así que no sé si tienen alguna duda, quieren consultar. Eh, Voy a salir un poquito de acá. Ahí. Ya, quedó todo claro. Sí, pues no, sí. El arte historia, sí, pues. Es que, bueno, hay mucha más en realidad. ¿Verdad? Pero como les digo siempre, bueno, la idea es aprovechar, aunque sea una sola clase, de hacer algo que no se hace mucho, ¿no? Que es un poco tratar de, de trabajar aquellas cosas que seguramente no las vamos a trabajar nunca en la asignatura y que son importantes. O sea, es muy importante tanto, como les decía al principio, saber cómo resolver algo, pero también de dónde proviene esa solución, quién la pensó, por qué la pensaron así. ¿Ya? Yo, bueno, aquí traté solamente un poquito. Eh, Oye, a ver, déjame... eh, ay, me pierdo acá, disculpe. Voy a ver si... Porque esto dura como un par de... Sí, no sé, como poquito, como 3 minutos. No me acuerdo en realidad cuánto dura, pero estoy tratando... Es para que no se aburra. No, a ver... pegar. Este me parece que... Sí. Oye, dígame si lo ven o lo escuchan. Se me escucha muy fuerte a mí, pero si lo ven o lo escuchan ustedes, ¿ya? Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento. ¿Escuchan o ven algo? ¿O no se ve nada? ¿O qué sé Sí, yo? profe, se escucha Sí, igual. profe, sí se ve. Ya. Déjeme... Ahí, ¿cómo lo hago para volver acá? ¿Se ve muy chiquitito? Bueno, ahí... De la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia.
como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bueno, ese era el videito, era cortito, ¿eh? No era muy largo, así que... bueno, eso es lo que debiésemos llegar al final del curso, ¿ya? Ya, jóvenes, los dejo. Vayan a descansar, ha sido una clase muy larga. Y sí, vamos a hacer un pequeño taller de esto para no perder, digamos, toda esta información y para que quede en una nota y, digamos, una nota acumulativa, sumativa. Que va a ser más... Bueno, la primera nota sí que va a ser bastante simple. Sí, pues nos vemos el viernes en análisis 3. Bueno, yo no, yo no hago los horarios ni tampoco destino a los profesores, así que me dieron dos cursos con... Te voy a dejar de presentar. 2 cursos con ustedes. Así que bueno, por mí, excelente, qué bueno. Y bueno, nos vemos el viernes entonces, también me parece que son las 3 horas juntas, ¿sí? Así que ahí vamos a trabajar análisis 3, que ya sería otra cosa, ¿cierto? Otra matemática. Ya pues, jóvenes, que estén muy bien. Y bueno, de física hasta el próximo martes. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Hola, profe. Ya, profe, que esté bien. Chao, chao.